Bueno, arrancamos este tercer bloque en esta sala de situación aquí en AM con vos, AM 1420. Recién escuchábamos, ¿no?, un caso que nos refleja cómo funciona todo. En realidad, en lo social, la justicia misma, los delincuentes en fuga, el desprecio por el otro, la marginalidad, lo precario de todo el sistema y una familia que reclama por justicia, una familia que reclama por la muerte, en este caso una mujer, por su hijo de 25 años, un nene de 3 años, el hijo de esa víctima, y cuesta entender dónde estamos parados, a dónde vamos a llegar, si esto va mejorando, va empeorando, si por lo menos se puede dar lucha a todo, ya no solo a la delincuencia, sino a la manera nosotros que tenemos como sociedad de encarar y las problemáticas que hacen que se reflejen justamente en estos casos muy puntuales de injusticias. Por eso vamos a comunicarnos ya mismo con Marcelo Romero, nuestro amigo de la casa, nuestro ex fiscal de La Plata, nuestro abogado, subsecretario de Investigación Criminal, ya en este caso del Ministerio de Seguridad de la Nación. Marcelo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Sebastián, buenas tardes, qué gusto saber de vos. Igualmente, vos sabés que en realidad no vamos a hablar de ese caso que ya recién tocamos en el bloque anterior, puntual, porque además no es tu jurisdicción, no te corresponde, pero nada, tenemos ganas de un poco, ya estamos oliendo fin de año, la vida no cambia, sigue, porque en el 2026 va a ser todo lo mismo, pero viste que llegan esos momentos de balance, de análisis, es muy grande la pregunta, es muy genérica, pero tal vez nos vamos metiendo de a poco. ¿Qué balance se hacen ustedes, o desde el ministerio, o como ex fiscal, como abogado, como experto en la materia, este último año? Por ejemplo, en lo que es seguridad, prevención. Sé que es muy grande, pero nos vamos metiendo de a poquito. No, tratemos de tirar conceptos fuertes, ¿no? Sin ninguna duda, frente al crimen, sobre todo el crimen organizado, no se puede ser de palabras. Vos sabés, Marcelo, pará, hago una pausa. Se escucha mal, se entrecorta. Tal vez tenemos mala comunicación. Si querés, A ver ahora, o cortamos o llamamos de nuevo. yo te Este, escucho bien. Ahí te escuchamos bien. Perfecto, ahí vamos bien. Entonces, ¿Sigo? sí, perfecto. No, te decía, frente a la criminalidad, Sí, sea organizada o amateur, no se puede ser improvisado. claro. Este caso que acabas de relatar y tener esos testimonios demuestra que no solamente el crimen va mutando, sino también el criminal. El criminal va tomando nuevas tendencias, nuevas formas. Es una lucha desigual. ¿Por qué desigual? Porque el delincuente, por la criminalidad organizada, no tiene reglas, no tiene leyes. Las únicas reglas que cumplen son las reglas de la mafia. Claro, Después hacen lo que quieren. y a su vez, con el tiempo, se fue haciendo más precario todo también y más inmediato el accionar de ese delincuente que directamente gatilla y mata. Más allá del caso anterior, que hablamos de un hecho Sí, casi entre de tránsito y fuga de ladrones, el sí. delincuente ahora es, como decimos siempre, ¿no?, de poca monta, ya no tiene ni las propias reglas que antes tenía el AMPA. No las tienen. Y muchísimo menos la criminalidad organizada, que adoptó la forma de la Claro. empresa lícita, ¿no? De la empresa privada, y se han convertido en industrias del crimen, donde existen dos fenómenos: la policriminalidad, que son todos los delitos que van conjugando, y a su vez una convergencia criminal. Es decir, que la propia industria criminal no solamente, por ejemplo, vende tóxicos, estupefacientes, sino que también hace trata de personas, pero también hace ciberterrorismo y también distribuye imágenes de abuso sexual infantil. O sea, hay una convergencia criminal organizada donde no solamente está el delincuente que comete este tipo Sí. de figuras legales, sino también está el sicariato, pero también hay abogados que no solamente no que defienden, sino que trabajan en la industria criminal, contadores que controlan a su vez la estructura económica de la misma, ¿no? Es un desafío grande, vos hablabas de balances de fin de año, por supuesto que lo hacemos desde el ministerio, lo hago también como ex fiscal. En muchos casos estamos fracasando cuando no nos organizamos como país, somos un país federal, Claro. hay gobiernos provinciales, hay un gobierno central, federal, pero frente a esta problemática hay que trabajar en conjunto. Esto no significa eh, abandonar las banderas ideológicas que puedan tener
las diversas posturas políticas, ¿no? Y pongo un ejemplo bueno, un ejemplo de cómo se puede hacer, que es la provincia de Santa Fe. Mirá vos, Santa- me ganaste de mano. Vos sabés que te iba a contar que sí, mañana me estoy yendo a Rosario, también por una excusa sí, futbolística con mi familia. Y sí. yo no sé si podría haber ido hace 2 años a Rosario con mi familia. Por lo menos No, no podría haber convencido a mi mujer y a mi hija, ¿entendés? Bueno, mi hija no sabe, pero ahora sí, es otra historia. Y ahí te das cuenta cómo, bueno, se agarraron de la mano, vamos por este camino, aunque cada uno sí, tenga su camiseta política. exactamente, exactamente. Y eso es importante destacar lo que acabas de decir. Cada uno tiene su camiseta política. En muchos casos hay desacuerdo, pero dijeron los funcionarios de nación, de provincia y de municipios, hablando de Rosario, bueno, frente a esto tenemos que estar juntos, trabajando juntos y respetándonos, porque se respeta la, el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial Provincial, eh, las autonomías municipales, pero también el Ministerio de Seguridad Nacional con el Ministerio de Seguridad Provincial, con las fuerzas federales, con las fuerzas provinciales, porque el enemigo es uno Sí, y es sin ninguna duda el narcotráfico y todos sus tentáculos. Y no digo que va a eliminarse definitivamente, porque eso, el crimen es tan viejo como el hombre dentro del claro, planeta, ¿no? Pero sí, y este es un mensaje de nuestra ministra desde el primer día, lo que no podemos dejar de hacer es crearles un territorio hostil. claro. Hablando en criollo, hacérsela difícil, Sí, sí, que no les sea tan fácil generar este tipo de criminalidad. Cosa que no pasa, y esto te va a llegar tanto a vos como a mí, porque somos bonaerenses, en la provincia de Buenos claro. Aires. No, no, En no. la provincia de Buenos Aires no logramos ponernos de acuerdo con el señor gobernador cuando él no tiene que renunciar a su ideología kirchnerista. Él tiene que decir, bueno, o tendría que decir, frente al crimen y al criminal, no puedo tener otro discurso más que el de estar de la vereda enfrente. Y vemos que el gobernador Kicillof no tiene ese discurso. No estoy diciendo que no lo sienta, que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero no lo dice. Claro, a Y mí, hay que empezar justamente por una postura, es decir, vos, yo y tantísimos argentinos, la inmensa mayoría, estamos de la vereda de enfrente del crimen y del criminal. No consentimos el crimen y el criminal. Creemos que hay que combatirlo con la Constitución, con las leyes y con todo el rigor del sistema penal, pero estamos de la vereda de enfrente. No sí, podemos tener un discurso ambivalente, un discurso tibio, porque el crimen y el criminal sabe dónde asentarse y dónde aprovechar estas debilidades. a mí me da la sensación de que incluso esto se ve con los municipios directamente. Aquellos que apuestan a la seguridad, el cambio que hay. Claro que hay un poder adquisitivo en ciertos partidos que otros no tienen, pero cuando no hacen nada te da la sensación de que eh, no le hagamos quilombo en el negocio a los muchachos, ¿no? Mientras no maten, como que traten de no hacer tanto lío. Acá no venimos, pero no hagan tanto desastre porque si no, no llamemos la atención. Esto es un concepto mío que yo tengo, nadie me lo dijo, pero da esa sensación. Siempre funcionó así también. Y en el medio hay desastres que van ocurriendo. Eh, pero claro, ¿cómo hacer con esa manera, no? No te quedan tampoco ustedes como nación, mucho tampoco tenés para hacer, para meterte en el medio. No, no. Si no hay una autorización expresa o un pedido de ayuda Claro, del gobernador, las fuerzas federales lo que pueden hacer es obviamente custodiar los objetivos federales que sí, están en todo el país, pero después la política de seguridad es provincial. Ahora, cuando hay un acuerdo, cuando se sientan en una mesa y dicen, bueno, yo quiero mantener a mi policía provincial trabajando en conjunto con la Fuerza Federal, se logra como en Santa Fe y en tantas otras provincias, no solamente Santa Fe. Pero Santa Fe es un ejemplo de diversos colores políticos y de una situación gravísima como era hasta hace 2 años, no solamente Rosario, sino todas las ciudades sí. que están en Paraná, ¿no? Porque la hidrovía es un lugar que fue aprovechado por el narcotráfico para instalarse, por Claro. su situación geopolítica, geográfica y política, ¿no? ¿Cómo hace un fiscal desde tu experiencia para estar ahí en el medio entre un gobierno, donde sea, nacional, provincial, municipio, entre un gobierno que no hace nada y que si querés analizar un poco más, eso ya es liberar zona, pero bueno, un gobierno que no tiene actitud y el delincuente que está ahí, que aprovecha esa situación? Por otro lado tenés una nación que bueno trata de demostrar siempre que hace, que va, y vos como fiscal, más allá de tu interés político, tu gusto político,
sos fiscal, tenés que actuar. Un fiscal o un juez, según el sistema que rija cada jurisdicción, no puede, y subrayo, no puede trabajar, ejercer su función sin el auxilio de la fuerza pública, sin las fuerzas de seguridad, sin las policías, sin el servicio penitenciario. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo en equipo. Por supuesto que el fiscal en el sistema acusatorio es el director de la investigación y la policía está a sus directivas. Pero si él no tiene esa colaboración mínima, no puede trabajar, Claro. por más voluntad, por más buena voluntad que tenga. Hay lamentablemente, porque también es justo decirlo, lo hemos charlado contigo en varias oportunidades, hay magistrados judiciales que tienen prejuicios de uniforme. Eso es verdad. Existen, Sí. no son muchos, pero lamentablemente existen personas que ejercen la magistratura fiscal o la magistratura judicante que tienen prejuicios con la policía. Claro, no se puede trabajar, porque uno puede dictar los mejores dictámenes, valga la redundancia, escribir las mejores sentencias, pero cuando tiene que hacer el allanamiento, cuando tiene que hacer la detención, o cuando tiene que enfrentarse a tiros a un sicario, necesita contar con la policía o con la fuerza de seguridad. Nosotros somos abogados, somos magistrados y trabajamos en un escritorio. Los que están ahí poniéndole el pecho y su vida a la situación son las policías y las fuerzas de seguridad. Marcelo, por último, ¿cómo viene la mano? No te pido que hagas un anuncio, pero bueno, Patricia Bullrich ya sabemos que va a asumir como senadora y jefa del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara Alta. Sí. Me imagino que esto lo van a llevar a la fecha, a los primeros días de diciembre, digo, los cambios que se tienen que dar en el ministerio. Contanos vos qué perspectiva tenés, cómo viene el año que viene. Bueno, te cuento que para mí, lo hemos charlado el año pasado, ¿no? Es un mundo completamente diferente del que yo estuve durante 35 años, que Claro. es el Poder Judicial. Hay mucho nerviosismo, Sí, porque sí. no hay una definición todavía oficial del gobierno, del señor presidente, y ni siquiera del resto de su gabinete sobre quién va a reemplazar a Patricia Bullrich. Aparentemente sería nuestra actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de ser así seguiría la estructura, Claro. seguiríamos todos los funcionarios en nuestras funciones, bueno, obviamente con una dinámica similar a la que llevó la ministra hasta llevó la hoy ministra, ¿verdad? Hasta Sí, pasa sí. hoy. Ahora, somos funcionarios políticos sin estabilidad y la nueva ministra o el nuevo ministro, sea quien sea, tiene todo el derecho de elegir a su propia gente, Claro. elegir a su propio equipo, y nosotros tenemos la única decisión que podemos tomar es agradecer y retirarnos. Nadie se puede enojar por eso, porque es así. Pero claro, esto es fácil decirlo, pero hay una ansiedad de decir sigo, no sigo, sigo trabajando en el que viene, me voy a mi casa. Sí, Por el momento estamos en ese momento, en claro. esa circunstancia. Si la lógica maneja esto y los resultados son buenos y el balance es bueno, la estructura no debería cambiar tampoco. Sí, se supone que no. Se supone que no, que seguiríamos. Obviamente que va a haber cargos muy sensibles de máxima confianza del ministro que van a ser diferentes, ¿no? El jefe de gabinete, el secretario privado, esas personas por Claro, lo general cada uno lleva al propio. Pero el resto, bueno, ahí estamos trabajando, por supuesto, tratando de dejar todo listo para el recambio que sucederá en horas. Estamos Claro, hablando de ya estamos, muy pocos días. Ya estamos con el pan dulce ahí en la mesa. Bueno, Marcelo. El balance Sí, es bueno, sí. sobre todo con la criminalidad organizada. Se ha trabajado muchísimo, se ha concientizado a las fuerzas, hemos trabajado en forma mancomunada con las fuerzas, han recuperado la dignidad gracias a la actitud que tiene tanto el señor presidente como el señor ministro, y somos optimistas. Es decir, hay mucho por hacer, muchísimo, muchísimo. Uno escucha el caso concreto, ¿no?, de esta familia, ya no de criminalidad organizada, sino de criminalidad amateur común, Claro. decimos la pucha. Hay tanto por hacer en lo elemental. Pero bueno, ahí estamos. Sí, cambió mucho además, por último, lo que era la federal antes, ¿no? Bueno, ni hablar de cuando tenían jurisdicción acá en la ciudad, pero cómo se le metió ficha a la Policía Federal y al resto de las fuerzas federales y cómo están trabajando ahora de arriba para abajo en todo el país. Sí, es así y se va a seguir, se va a seguir. Ahora hay un tema de reforma también en la política migratoria, la posibilidad de crear una nueva fuerza armada, ¿verdad? Mirá. Seguridad armada en las fronteras. Son todos proyectos, pero bueno, serán discusiones en la segunda parte de esta gestión, es lo que nos viene. Qué interesante eso, ¿eh? Lo de la frontera, una nueva fuerza y claro, porque es algo que parece infinito, ¿no? Esa lucha contra el narcotráfico más que nada. Exactamente, exactamente. Marcelo, gracias. Gracias por esta charla, por acomodarnos un poco las ideas.
Gracias a vos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Marcelo Romero, abogado, subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, ex fiscal de La Plata, con tantos años de experiencia, 35 años como fiscal, acomodándonos, como dije recién, un poco las ideas en cuanto a la seguridad. Una cosa es claro, es el tema a nivel nación, a nivel federal, y otra cosa es esa seguridad que tiene que darse en los municipios, en el partido bonaerense de tal lugar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, donde ocurren estos casos chiquitos que están en el medio de un escenario precario. Recién hablábamos un poco con Marcelo acerca del narcotráfico y algo que, bueno, yo todavía no me metí de lleno, en los próximos programas lo podemos evaluar, una nueva fuerza que podría actuar en las zonas de la frontera puntualmente para, entre otros delitos, ir contra el narcotráfico. Sala de situación. La realidad en primera persona. 6ª temporada.